Continuando, chicos, con lo que sería la anamnesis preoperatoria, la evaluación preoperatoria, también es muy importante conocer el tema de las patologías concomitantes. ¿Qué quiere decir patologías concomitantes? Es decir, en el momento o con qué patología el animal se presenta para el acto quirúrgico, ¿sí? Entre ellos y los más comunes a poder ser citados dentro de esto serían la diarrea y los vómitos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la diarrea puede provocar deshidratación, hipovolemia y pérdida de electrolitos, principalmente el electrolito de calcio, potasio y magnesio, ¿sí? Los vómitos agudos también pueden causar una deshidratación e hipocloremia debido a la gran cantidad de iones cloruros que se pierden a partir del mismo, lo cual puede llevar a una alcalosis metabólica. Los vómitos crónicos, a su vez, o en cambio en este caso, producen acidosis metabólica. Los pacientes con antecedentes comiciales no deben recibir fenotiacinas o isofluranos, ya que estas drogas podrían disminuir el umbral de las convulsiones. Tengamos en cuenta, chicos, pues es muy importante la anamnesis, es decir, el preguntar si hubo antecedentes, ya sea de una crisis epiléptica o cuadros de convulsiones anteriormente, debido a que si nosotros no obtenemos esta información y decidimos, en este caso optamos por usar drogas como el isoflurano o las fenotiacinas, podríamos desencadenar cuadros de convulsiones, un punto muy importante a tener en cuenta. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, las drogas a ser utilizadas no deben de deprimir en este caso en lo posible al sistema cardiovascular, y existe una inmensa gama de drogas que actúan sobre el sistema cardiovascular que podrían producir una disminución o en este caso un aminoramiento de la función cardiovascular propiamente dicha, que podría conllevar al paciente a una muerte segura. En los pacientes con insuficiencia renal, el riesgo se incrementa por la toxicidad urémica y el desequilibrio hidroelectrolítico. Importante conocer el cuadro o si se presentaban algunas enfermedades o en este caso el averiguar si el paciente tuvo alguna recurrencia en alguna vez o algún tipo de tratamiento para un trastorno renal que pudo haber tenido a lo largo de su vida. En cuanto a la administración previa de drogas, puede influir en cuanto a ciertos anestésicos, por ejemplo, los fosfatos orgánicos que se encuentran presentes en la mayoría de los repelentes, específicamente el Excalibur, el cual en combinación con las fenotiacinas podría producir una actividad o sea, una actividad agonista, es decir, que va a producir un aumento de los fenómenos secundarios de las fenotiacinas. Por ende, es un punto a tener en cuenta, ¿sí? En el momento en que uno evalúa o realiza una evaluación prequirúrgica, al observar esto o al obtener datos de la evidencia de fosfatos orgánicos, collares repelentes, pipetas, etcétera, etcétera, se debería de recomendar por lo menos evitar su uso una semana antes, previo al acto quirúrgico. Existen drogas como por ejemplo el cloranfenicol, que es un antibiótico bastante utilizado anteriormente. Hoy en día no se utiliza más tanto, sin embargo aún se presenta en el mercado, por eso es muy importante poder identificar su uso o no, en donde el mismo inhibe las enzimas microsómicas hepáticas y puede prolongar, en este caso, la actividad producida por los barbitúricos. Si se utiliza barbitúricos en combinación con la cloranfenicol, podrían verse efectos exacerbados en cuanto a el efecto que podría producir la droga, en este caso los barbitúricos. Tenemos que tener en cuenta que se debería de recurrir a rajatabla para cirugías programadas, un ayuno de 8 a 12 horas en pequeños animales y de 48 a 72 horas en grandes animales, para evitar accidentes como por ejemplo la regurgitación y vómito, que podría desencadenar normalmente en una broncoaspiración y la cual podría desencadenar posteriormente en una neumonía que podría ser fatal para el animal. Tengamos en cuenta eso. En el caso de neonatos, normalmente el ayuno podría ser de 4 a 6 horas como máximo, por el tema de la glucosa, dijimos que era muy propenso a cuadros de hipoglucemia, y el ayuno de agua no está lo recomendado en los neonatos.
En cuanto al examen físico, el estado general, tenemos que tener en cuenta siempre estos pequeños detalles también a la hora de realizar o poder evaluar al animal como tal, debido a que el estado general nos va a reportar en este caso la condición en la cual el animal se pueda presentar para el acto quirúrgico. Tengamos en cuenta que hoy en día la obesidad es muy común y puede incrementar el riesgo de anestesia. ¿Desde qué punto de vista puede incrementar el tema del riesgo anestésico? El simple hecho de que tenga mucha grasa debajo de la piel, una infiltración adiposa subcutánea, dificulta luego el hecho de realizar una punción venosa para la colocación de catéteres o, en este caso, cualquier tipo de monitoreo invasivo que desee realizar. Tenemos que tener en cuenta que la caquexia o este enflaquecimiento extremo también es un signo de una enfermedad subyacente, ya sea enfermedades que podrían causar pérdida de proteínas, entre enfermedades infecciosas como la leishmaniasis, enfermedades renales o enfermedades hepáticas, enfermedades tumorales. Lógicamente se asocia normalmente también con un descenso de las reservas de glucógeno y por ende riesgos de hipoglucemia intraoperatoria que podrían ser irreversibles en el caso de no contar con el mecanismo de sostén adecuado, como por ejemplo sueros glucosados en la mayoría de los casos. También tenemos que tener en cuenta que un paciente en cuadro de deshidratación aumenta su riesgo de hipovolemia en el momento en que se realiza un acto anestésico, debido a que la mayoría de los agentes a ser utilizados en un procedimiento anestésico son agentes hipotensores. Dentro del examen físico vamos a tener en cuenta la evaluación del sistema cardiovascular, la evaluación de lo que sería el aparato respiratorio pulmonar. Tenemos que tener en cuenta el número de latidos cardíacos que se pueda presentar y existen variaciones para cada especie. Lo ideal sería conocer a rajatabla cada una de esas variaciones, ¿sí? Así como también la frecuencia respiratoria. También es muy importante el poder conocer cuántas respiraciones o cuántos movimientos respiratorios por minuto se puede presentar en el animal. Entonces, a tener en cuenta, por favor. Dentro del examen físico también podríamos evaluar la parte hepático-renal, o sea, las funciones propias. Por ejemplo, dentro de lo que sería la función hepática, sabemos que tiene una relevancia sumamente importante en cuanto al metabolismo y la excreción de los fármacos a ser utilizados, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que todo paciente con ictericia o algún trastorno en la coagulación debe de ser investigado previo al acto quirúrgico. Una falla dentro del punto de vista de la coagulación es, creo yo, el peor enemigo del cirujano, ¿sí? Y una falla a nivel hepática también va a demostrar, en este caso va a desencadenar que las drogas que están siendo administradas, en este caso los psicotropos, no van a poder actuar de manera correcta y no van a poder cumplir las funciones para las cuales nosotros estamos eh, realizando el acto quirúrgico. En cuanto a la función renal, es muy importante que los pacientes con anuria, poliuria, oliguria o polidipsia, eh, si yo identifico esto, es un indicativo que son pacientes que van a presentar o que tienen una enfermedad renal propiamente dicha. Y la importancia radica en que todas las drogas que son metabolizadas a través del hígado deben ser eliminadas a nivel renal. Si hay una falla a nivel renal, dicha eliminación se va a ver dificultad y por ende los fenómenos secundarios, si no se eliminan correctamente, van a seguir propagándose en el animal. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Lo que sería la parte digestiva, hablamos anteriormente de las patologías, dentro de la patología concomitante, específicamente vómitos y diarrea. El tema del ayuno también es muy importante. Aquí dijimos que un ayuno podría evitar vómitos o regurgitaciones que podrían repercutir de mala manera en en una broncoaspiración y por una neumonía que podría ser letal para el animal. En cuanto a la parte nerviosa, identificar pacientes con crisis convulsivas o epilépticas en las cuales podrían determinar la utilización de cierto tipo de fármacos o bien estar preparados con manejos de esos, como ciertos manejos de esos temas para poder evitar o si se presenta poder estar preparado ante dicha situación. Los estudios de laboratorio hoy en día creo desde mi punto de vista
ya no es un justificativo el cual no podría realizarse. Los estudios de laboratorio normalmente te reportan eh, una amplia variedad de detalles que son sumamente importantes dentro de lo que sería, ya sea para el acto quirúrgico, para el acto anestésico propiamente dicho, en donde a partir de la cual podría elegir las drogas a ser utilizadas, el tipo de anestesia a ser utilizada, lógicamente y lo más importante, el riesgo anestésico propiamente dicho, y la funcionalidad de ciertos órganos y ciertos aparatos los cuales podrían estar evidenciados en nuestros estudios de laboratorio. Entonces es muy importante, chicos, poder tener en cuenta la realización de estos estudios, debido a que hoy en día creo yo de que se podría presentar en cualquier clínica, en cualquier hospital veterinario, el poder realizar estos tipos de estudios que podrían salvaguardar siempre una situación adversa al animal, en este caso al paciente. Eh, Dentro de los estudios de laboratorio podemos citar un hemograma de rutina completo, ¿por qué no? En estudios en cuanto a la función renal, la función hepática, estudios en cuanto a la función de la glucosa, la coagulación, eh, estudios en cuanto a la orina mediante análisis químicos, físicos, siempre y cuando se pueda realizar estos estudios de laboratorio serían o van a ser importantes a la hora de elegir el mejor mecanismo de anestesia y el acto quirúrgico propiamente hecho que podría determinar en este caso el éxito y fracaso de un procedimiento quirúrgico. En cuanto a estudios diagnósticos, es muy importante tener en cuenta ciertos elementos, por ejemplo, de la sospecha de patologías, como por ejemplo la dilatación volvulogástrica, que estábamos hablando de que era una patología bastante frecuente en cuanto a las especies en perros. Sería por lo menos importante contar con un equipo de rayos X y poder realizar el mismo estudio, porque no hay ecografía ante la sospecha de la presencia de un cuerpo extraño y dentro de algo un poquitito más más específico de estudios de electrocardiograma para evaluar en este caso la funcionalidad cardiovascular, ¿por qué no otro tipo de estudios como tomografía computarizada o resonancias magnéticas? Que dentro del área de la veterinaria cada día está aumentando más su utilización.